Bueno, vamos a continuar entonces con esta alegría que nos ha dejado el alcalde, con Sergio Sanz. Sergio, te tenía por aquí antes, que me has preguntado, de CEDCO. Un aplauso para Sergio, por favor. Hola, buenos días. Mi nombre es Sergio Sanz, soy el representante comercial de CEDCO para España, para materiales de medio ambiente y obra civil. CEDCO es fabricante de geocompuestos de bentonita, llevamos más de 35 años fabricando este tipo de material y nada, voy a dar esta presentación un poco avanzando en la materia de las barreras geosintéticas arcillosas. La primera edición dimos una presentación un poco de introducción a este tipo de materiales y hoy quiero profundizar un poquito más. No quiero perder la oportunidad de dar las gracias a Ariosto y a la organización del Congreso y esperando que en próximas ediciones podamos participar también. Pues nada, sin más, voy a ir avanzando. En cuanto a una breve definición y propiedades de este tipo de material, bueno, pues en las barreras geosintéticas arcillosas o geocompuestos de bentonita, que son conocidos, están formados por bentonita de sodio encapsulada entre dos geotextiles, normalmente de polipropileno, que están unidos mediante un proceso de agujado para dar ese encapsulamiento y una homogeneidad del producto final. La dosificación es variable, puede ir desde 2,5 kilos hasta 9 kilos. Hablamos de una barrera con una gran durabilidad y una permeabilidad muy baja. Desde nuestro punto de vista entendemos que un geocompuesto de bentonita de calidad tendría que estar con una permeabilidad inferior a 1,5 por 10 a la menos 11 y justificamos este dato porque esa es precisamente la equivalencia hidráulica a 1 metro de arcilla compactada con una permeabilidad de 1 por 10 a la menos 9. Es decir, este tipo de material equivale hidráulicamente a una capa de arcillas de 1 metro con una permeabilidad de 1 por 10 a la menos 9. Como acabo de explicar, esto se puede justificar técnicamente y podemos justificar el uso del GBRC como complemento o sustitución de las capas de arcilla que aparecen en el Real Decreto como obligatorias a la hora de configurar un vaso de vertido o un sellado de vertedero según el Real Decreto 646 de 2020. Bueno, básicamente esta barrera es una barrera secundaria de seguridad que suele ir casi siempre complementada con una geomembrana de polietileno de alta densidad y el uso más común pues, es en vertederos bajo ese tipo de geomembrana. Como podéis ver en el gráfico de la derecha, es una sección pues, muy básica de lo que es el geocompuesto de bentonita. En aplicaciones más comunes en obra civil, pues como he comentado, en nuevas celdas de vertido y clausuras en vertederos. También aparecen balsas de lisiviados bajo la geomembrana de polietileno. En minería también lo encontramos en balsas de lisiviación. Encapsulamiento de terrenos expansivos o inestables. Hay proyectos de taludes y impermeabilización de taludes y de plataformas en proyectos de carretera, de ferrocarril, etcétera. También encapsulamiento de suelos contaminados y existen algunos proyectos pues, de utilización de este tipo de material en humedales y charcas naturalizadas donde no se quiere utilizar pues, geomembranas plásticas para impermeabilización. Una de las propiedades más importantes que tiene la bentonita sódica es el intercambio catiónico. El intercambio catiónico se puede definir muy básicamente como la pérdida de cationes monovalentes, la pérdida de catión sodio, presentes en la composición química de la bentonita y es debido a la absorción de cationes divalentes. En este caso, lo más comunes podrían ser el calcio o el magnesio. Estos cationes monovalentes, el catión sodio presente en la bentonita, son cationes intercambiables y son este catión sodio el que aporta las propiedades adecuadas de hinchamiento y de absorción de agua para un GBRC. Esto es importante. Los cationes divalentes nos aportan también capacidad de absorción de agua, pero menor, y por lo tanto nos aportan un menor hinchamiento.
Como podéis ver en el gráfico de la izquierda, a medida que tenemos la permeabilidad y tenemos el índice de hinchamiento, a medida que nos encontramos con lisiviados en contacto con el geocompuesto de bentonita, con cationes divalentes o polivalentes, pues el hinchamiento de la bentonita es menor y, por tanto, su grado de impermeabilización es menor. Como veis en el resumen, aumento de cationes polivalentes en el lisiviado, obtenemos un menor índice de hinchamiento y, por tanto, aumenta la permeabilidad del material, por lo tanto, tenemos menor grado de impermeabilización del sistema. Este gráfico, bueno, a ver si quiere funcionar esto bien. Aquí podéis ver, esto sería un geocompuesto de bentonita totalmente hidratado. Como veis, los puntos verdes serían cationes de sodio en este caso, y tenemos un hinchamiento, vamos a decir, pleno para la utilización del geocompuesto de bentonita, alrededor de las moléculas de agua. ¿Qué ocurre cuando sucede el intercambio catiónico? Pues que este hinchamiento se reduce. Es decir, perdemos hinchamiento por la sustitución de los cationes sodio por los cationes calcio, ¿vale? Estamos perdiendo algo de rendimiento del material por ese intercambio catiónico. Llegado a este punto, y teniendo en cuenta de nuevo la reducción de capacidad de hinchamiento que nos lleva a una mayor permeabilidad y a un menor grado de impermeabilización, llegado a este punto nos podemos preguntar: ¿creará en nuestro lisiviado un intercambio catiónico en el geocompuesto de bentonita? Podemos tener unas nociones básicas de qué tipo de lisiviados podrían llegar a provocar un potencial intercambio catiónico. Lisiviados con presencia, por supuesto, de cationes calcio, cationes magnesio, en suelos cálcicos, en aguas extremadamente duras, lisiviados de lodos estabilizados con cal, también en contacto con soluciones salinas o con agua salada, y por último también en lisiviados con valores de pH extremos, en este caso inferiores a 3 o superiores a 10. En todos esos casos podríamos llegar a pensar que el geocompuesto de bentonita podría llegar a sufrir un potencial intercambio catiónico. Yéndonos a casos prácticos reales de donde nos podemos encontrar ese tipo de lisiviados que he comentado anteriormente, pues en obra civil, en medio ambiente, podríamos hablar de, sobre todo, vertederos de cenizas procedentes de plantas de combustión del carbón, en vertederos de centrales térmicas, vertederos de cenizas procedentes de incineradoras, procesos mineros, lodos rojos, basas de lodos rojos, también en vertederos de la industria papelera por la generación de pulpa, y también en otros procesos industriales con generación de lisiviados no convencionales. Llegado a este punto y pensando en esa potencialidad de intercambio catiónico, tenemos que pensar en cuál es la solución adecuada para proteger a la bentonita, en este caso de ese intercambio catiónico, y asegurar el rendimiento. Tendríamos que proceder a una evaluación de compatibilidad química en el laboratorio. En nuestro caso, dado nuestra larga experiencia en este tipo de procesos, tenemos un amplio conocimiento de tipos de lisiviados, tenemos más de 1000 tipos de lisiviados analizados, y en función de esa base de datos pues podemos analizar y saber qué tipo de lisiviado puede provocar el intercambio catiónico o no. Llegado a este punto, se pueden hacer ensayos de permeabilidad, ensayos de hinchamiento, ensayos de pérdida por filtrado al geocompuesto de bentonita, a la propia bentonita, para saber si se ve afectada por ese lisiviado o no. En el caso de que comprobemos que sí que se ve afectada la bentonita por el lisiviado, podemos proceder a una formulación específica de composición del geocompuesto. Y esa composición sería en base a la bentonita sódica, más una serie de polímeros específicos, diferentes tipos, diferente dosificación, dependiendo del lisiviado y de su agresividad química. ¿Para qué? Para proteger precisamente la estabilidad química interna de la bentonita.
en breves palabras, lo que hacemos es poner un escudo a la molécula de la bentonita para que ese intercambio catiónico no se produzca y sigamos manteniendo el catión sodio dentro para conseguir un hinchamiento pleno. Por lo tanto, la adición en la bentonita de esos polímeros adecuados nos dará la protección de esos enlaces con los cationes monovalentes, manteniéndoles en la estructura interna y evitando el intercambio catiónico. Y quería comentar un par de casos de éxito ejecutados, unos en España y otros fuera de España, en Arabia Saudí. En este caso, el primer caso práctico pues fue un depósito de cenizas. Esto es la central térmica de Alcudia 2 en Mallorca, en España, y en la cual, no sé si es esta foto, aquí, en la cual pues el geocompuesto de bentonita fue tratado con polímeros patentados. Este material fue instalado bajo la geomembrana de polietileno y también se instaló geocompuesto de drenaje. Y aquí lo que nos encontramos fue un lisiviado con altas concentraciones de sales inorgánicas y con también cierta presencia de metales pesados. A partir del análisis químico de ese lisiviado, pues lo que se realizó fue un test de compatibilidad química en nuestros laboratorios y este test, lógicamente, fue ejecutado antes de definir el tipo de material, previamente a su uso, y de esa manera obtuvimos una formulación del material óptima para así garantizar el rendimiento con el lisiviado específico del proyecto. Es decir, se hizo una formulación específica para este proyecto teniendo en cuenta su lisiviado. Como se ha comentado en este foro, tanto ayer como hoy, pues aquí insistimos en que es muy importante no hacer un copia-pega de los proyectos, sino analizar proyecto por proyecto, caso por caso, específicamente, pues en este caso, qué tipo de lisiviado nos encontramos en este proyecto para de esa manera poder formular un producto específico para cada proyecto. Esto es una foto aérea de este mismo proyecto de Alcudia y, bueno, en diferentes fases desde el 2013 pues se han instalado más de 400.000 metros cuadrados de este material y, bueno, se han ejecutado tanto sellados parciales como impermeabilización de nuevas celdas de vertido con este producto hecho a medida para este proyecto. Y un caso similar, nos vamos lejos, en este caso a Arabia Saudí, en este proyecto de Alcoa, en Maden, es un depósito de lodos rojos de extracción de bauxita. Y aquí, en este proyecto, ya hace más de 10 años, se instalaron más de 1.600.000 metros cuadrados del geocompuesto de bentonita Resistex, que es la gama que tiene CEDCO para este tipo de materiales aditivados, formulados con polímeros. Y este material fue formulado específicamente con esos polímeros, teniendo en cuenta el lisiviado que había en este proceso de extracción del aluminio, estos lodos rojos. Y Resistex, este material fue el único geocompuesto de bentonita que pudo demostrar, mediante ensayos químicos, la compatibilidad química con el lisiviado altamente agresivo que presentaba, en este caso, un nivel extremo de concentraciones de sales disueltas. Como podéis ver en la foto de abajo, pues ahí se ven el 1.600.000 metros cuadrados. Es impresionante la obra, no se ve el final del proceso. Y nada más, eso es todo. Muchas gracias.